Hola, ¿qué tal a todos? Mi nombre es Cecia Santos, soy estudiante de la carrera de Informática Administrativa en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Así que quiero darle la bienvenida a un nuevo video el día de hoy. El día de hoy traemos este video para explicarles acerca de un tema muy interesante que lleva a la programación. Como ustedes saben, el lenguaje de programación de C++ tiene soporte para el manejo de cadenas. Este lenguaje específico en estándar tiene varios tipos de cadenas. Algunos son heredados por C y el más usado de todos estos tipos es el string. Entonces, es sobre ese tema el que vamos a hablar hoy en específico, acerca sobre el string. El string es la representación estándar para una cadena de texto. La clase proporciona algunas operaciones de cadena, típicas como las comparaciones, las concatenaciones e incluso buscar. Hola, yo continuaré exponiendo sobre lo que son los fundamentos de la sobrecarga de operadores. Los operadores proporcionan una notación concisa para manipular objetos string. La sobrecarga de operadores no es automática. Es necesario escribir funciones de sobrecarga para realizar las operaciones. Para sobrecargar un operador, se escribe la definición de una función miembro no static o la definición de una función no miembro, como se hace normalmente, excepto que el nombre empieza con la palabra clave operator. Por ejemplo, el nombre de función operator más se utilizará para sobrecargar el operador de suma, para usarlo con objetos de una clase específica. Cuando los operadores se sobrecargan como funciones miembro, deben ser no static, debido a que se deben llamar en un objeto de la clase y debe operar en ese objeto. Para usar un operador en un objeto de una clase, hay que definir funciones de operadores sobrecargados para esa clase, con tres excepciones. El operador de asignación igual se puede usar con la mayoría de las clases para realizar la asignación a nivel de miembro de los miembros de datos. El operador de dirección devuelve un apuntador al objeto. Este operador también puede sobrecargarse. El operador coma evalúa la expresión a su izquierda y después la expresión a su derecha y devuelve el valor de esta última expresión. Reglas y restricciones en cuanto a la sobrecarga de operadores. La precedencia de un operador no se puede cambiar mediante la sobrecarga. Sin embargo, se pueden utilizar paréntesis para forzar el orden de evaluación de los operadores sobrecargados en una expresión. La asociatividad de un operador no se puede cambiar mediante la sobrecarga. Si por lo general un operador asocia de izquierda a derecha, así lo hará todas sus versiones sobrecargadas. No es posible modificar la aridad de un operador, es decir, el número de operandos que recibe. No es posible crear nuevos operadores, solo los operadores existentes se pueden sobrecargar. El significado de la forma en que trabaja un operador con valores de tipos fundamentales no se puede modificar mediante la sobrecarga de operadores. Los operadores relacionados como más y más igual deben sobrecargarse por separado. Al sobrecargar los operadores paréntesis y corchetes o cualquiera de los operadores de asignación, la función de sobrecarga del operador debe declararse como miembro de la clase para todos los demás operadores sobrecargados. Las funciones de sobrecarga de operadores pueden ser funciones miembro o no miembros. Buen día compañeros ingenieros, soy Edwin Noel Amaya y voy a seguir con la exposición
En este caso me toca hablar sobre la sobrecarga de operadores o de funciones. La sobrecarga de operadores es uno de los mecanismos que nos permite ampliar las capacidades de los lenguajes de programación orientadas a objetos. En C++, la declaración de definición de sobrecarga de operador es muy similar a la declaración y definición de una función cualquiera. Así que en C++ podemos definir varias funciones con el mismo nombre, con la única condición de que el número o el tipo de argumentos sean distintos. El compilador decide cuál de las versiones de la función usará después de analizar el número y el tipo de parámetros. Si ninguna de las funciones se adapta a los parámetros indicados, se aplicará las reglas implícitas de conversión de los tipos. Este ejemplo lo da el lenguaje mismo. Es decir, en una operación aritmética, como mencioné antes, la suma o la resta, el compilador determina el tipo de operación requerida de acuerdo con el tipo de datos involucrados. Ahora bien, las ventajas son más evidentes cuando debemos hacer las mismas operaciones con objetos de diferentes tipos o con distintos números de objetos. Hasta ahora habíamos usado macros para esto, pero no siempre es posible usarlos y además las macros tienen la desventaja de que se expanden siempre y son difíciles de diseñar para funciones complejas. Sin embargo, las funciones serán ejecutadas mediante llamadas y por lo tanto solo habrá una copia de cada una. Es importante señalar que esta propiedad solo existe en C++ y no en C. Bien, como pueden observar en el ejemplo que tenemos en pantalla, pueden apreciar un poco más de lo que les estaba hablando. Por ejemplo, pueden observar cómo podemos poner tres funciones con el mismo nombre, pero con diferente tipo de datos. Bien, al momento de correr el programa podemos observar cómo el programa elige qué valor va a imprimir según la función que tiene. Por ejemplo, en el primer caso vemos dos enteros. El programa, al recibir los dos enteros, si vamos a la condición que dice A es mayor a B, entonces como A es menor, en este caso A, que sería el primer número, es menor, va a imprimir la letra B, o sea que el número mayor, que es 35. En el segundo caso, la condición recibe dos caracteres, o sea, dos tipos char, entonces cumple la segunda función, que es de tipo char. Entonces de ahí viene la sobrecarga de operadores o de funciones, en este caso. Como podemos observar en el tercer caso, recibe dos datos de tipo float. Entonces el programa al recibir los dos datos de tipo float, entonces el programa va a elegir la función de tipo float o en este caso de tipo double. Entonces al ver el tercer caso ocurre lo mismo, hay números con tipo números double, entonces el programa va a retornar la función de tipo double. Compañeros, esta fue mi parte de exposición y los dejo con mis demás compañeros que van a seguir con el resto de la Bueno, yo les voy a enseñar lo que son operadores sobrecargados binarios. Sobrecarga de operadores binarios. Entonces tenemos un programa aquí donde les voy a enseñar de que hay dos tipos de sobrecarga de operadores binarios. Empezamos con el primero, que es un operador de sobrecarga como función miembro. Include uString, tenemos aquí la librería estándar, tenemos simple string.h. El primero que estamos haciendo de namespace std, vamos a empezar con una función para un operador de suma o de resta. Entonces aquí lo tenemos, función de operador suma o resta. Empezamos con una clase vector, en esta clase sería tipo string, pública de float, x y y. Operador y suma de un operador. Esto es un vector, este es el operador de suma, es un vector.v. Entonces tenemos aquí los dos operadores, x y y, que es una suma y una resta. Tenemos aquí que x es igual a x más vector.x. Y es igual a y más el vector.y. Esto nos dice que nos está haciendo una función que nos va a retornar.
aquí se retorna esto. Tenemos aquí el int main, que es el cuerpo del programa donde vamos a llamar nuestra variable que ya es nuestra función, perdón, que hicimos acá arriba. Entonces, tenemos el int main, tenemos acá abajo el float, que ya nos habíamos hecho acá arriba, lo que es una tipo variable. Le damos el valor a x y a y, valor de 5 y valor de 6. Tenemos aquí de que nos va a mostrar r, tenemos los dos operadores x y y, que es la versión global. Entonces tenemos el vector 1, le damos sus vectores aquí. El vector 2 le damos sus valores. Vector 3 vemos que es un valor de valor 1 más valor 2. Entonces aquí nos está diciendo que el vector 3 nos va a tener la suma de esos dos. Esa es la versión de sobrecargada. Que la primera carga sería el vector 1 y el vector 2 sería otra carga. Entonces, sumando las dos, concluiremos con una sobrecarga, que sería el vector 3. Aquí nos estamos diciendo que vamos a imprimir el valor de x, del vector 3, pero punto x. Y aquí de el vector 3 punto y en él. Entonces tenemos la función, la versión sobrecargada, la versión global y tenemos la función que vamos a utilizar. Esta es la función, los operadores sobrecargados como una función miembro. Entonces corremos el programa. Okay, aquí nos da que la versión normal global que nos habíamos puesto es igual a 11. La versión de aquí, de la versión de sobrecarga, es el primero más el segundo, que es igual a 6. Y porque nos están botando que aquí los valores del vector 2 son 4 y 3. Entonces hacemos la suma de lo que es eso y nos da el valor de lo que es la primera versión, que solamente era del valor de x más y. Entonces el vector nos está sumando toda la posición anterior, que aquí le decimos de que r es igual a los valores que le habíamos botado al principio, que era x y y. 5 más 6 que le habíamos dado a los valores de las variables y nos da 11. Entonces después le damos el vector 1 y le damos al vector 2, le damos unos valores y que eso nos va a hacer que el vector x sea de 4 porque nos está diciendo de que 3 más 1, como el valor que le habíamos dado acá, 3 más 1 era igual a 4. Y le estábamos dando de que el valor de 2 más 4 era el valor de 6 porque nos está refiriendo a que el valor de 3y era valor de 6. Esta es una función de operadores sobrecargados como función miembro. Ahora vamos a enseñar la segunda función, que son operadores binarios sobrecargados como función no miembro. Empezamos normal también de include uString de la cabeza. Tenemos el include string.h, lo que estamos haciendo, el using namespace ttd. Tenemos aquí un programa que es de un juego llamado Las Torres de Hanoi. Este juego consiste en que una parte de las rueditas va a moverse una y otra hasta la tercera torre. Son las 3 torres. La segunda torre solo nos funciona como auxiliar para mover las bolitas. Nosotros decidimos en el juego de cuántas rueditas usar. Entonces esto nos está mostrando qué movimiento deberíamos hacer para completar nuestro objetivo en la menor cantidad de pasos posibles y en la menor cantidad no importa las cantidades de círculos que tengamos o rueditas en este caso. Entonces tenemos aquí de que la función void Hanoi, esta es la clase de operador binario de no funciona. Aquí lo interpretamos como función amiga. Tenemos int string torre int. Esta es nuestra función string y esta es nuestra función final. Torre final, torre auxiliar. Tenemos la torre 1, la torre 3 y la torre 2, que es la que estábamos diciendo que era la auxiliar. Entonces creamos la función, es esta. Esta es nuestra función. La voy a colocar como aquí le voy a poner un comentario. Función
de sobrecarga. Entonces aquí tenemos if n1 code. Esta es la torre inicial. Tenemos el cambio que nos muestra de que la torre inicial vamos a mover a la torre final. Entonces tenemos el comentario de cambio para que solo nos dé el número. Entonces vemos que si no cumple esa parte, vamos a Hanoi, que vamos a n-1 porque son las rueditas que vamos quitando una de la torre inicial a la torre auxiliar y la torre auxiliar a la final. Tenemos que la torre final inicial tiene un cambio hacia la torre final. Entonces, si no es así, siempre vamos a restar 1 y vamos a mover a la torre auxiliar y después a la torre inicial, a la torre final. Entonces, esta es la función que vamos a utilizar. Después de eso, vamos aquí al int main, ya lo que vamos a utilizar, nuestra función del programa. Aquí está nuestra variable amiga, que la habíamos definido aquí como void. Entonces aquí la variable amiga, esta es la cantidad de círculos que vamos a utilizar en nuestro programa. Aquí está la torre 1, vamos a ver que es la torre inicial, la torre 2, que es la torre auxiliar, la torre 3, que es la torre final. Aquí nos está diciendo que vamos a retornar el valor 0, como lo estamos haciendo acá arriba. Vamos a correrlo. Vemos que los pasos que nos está diciendo es que de la torre 1 vamos a hacer un cambio a la torre 3. De la torre 1 a la torre 2 vamos a hacer otro cambio. Este juego consiste de que no puedes poner una de las mayores o de las más grandes encima de las más pequeñas. Siempre tienen que ser las pequeñas las que van arriba. Entonces este programa te va a ayudar a que pongas cada paso de que está consistiendo para seguir esa función. Entonces, esto es lo que podemos ver, lo que podemos utilizar de las variables de los operadores binarios sobrecargados como función no miembro, porque la utilizamos como función amiga. Entonces, esto nos reduce a que hagamos una función y que evitemos la mayoría de pasos, los errores que nos dan, las dificultades que nos generan las variables de tipo char. Entonces, esta función para eso nos ayuda. Tenemos los operadores binarios sobrecargados como función no miembro, ya lo decimos que es como una función amiga, que tenemos que decir y que no es público. Entonces, aquí vemos que esa es la diferencia. Tenemos público, tenemos que es una clase ya definida, y aquí no, la utilizamos como una función amiga. Esto sería todo Buenos días, compañeros. Espero que estén tomando todas las medidas de precaución, ¿verdad? Con respecto al virus que tenemos por el cual no hemos podido asistir a clases, ¿verdad? A continuación les voy a exponer la parte que me tocó a mí, que es acerca de los sobrecarga de los operadores más y menos, ¿verdad? Bueno, todas las versiones de prefijo o postfijo de los operadores de incremento y decremento se pueden sobrecargar. A continuación veremos cómo el compilador diferencia entre la versión prefijo y la versión postfijo de un operador de incremento y decremento. Para sobrecargar el operador de incremento y permitir el uso del incremento prefijo y postfijo, cada función de operador sobrecargado debe tener una firma distinta, de manera que el compilador pueda determinar cuál es la versión de más que se desea. La versión de prefijo se sobrecargan de la misma forma que cualquier otro operador unario prefijo. Sobrecarga de los operadores unarios. Se conoce también como operadores unitarios. Un operador unitario es un operador que tiene un único operador. En otras palabras, es aquel que actúa sobre un único operador. El operador más, por ejemplo, es unario. Recordemos que los operadores unarios susceptibles a cargas son operador unario más y menos, operadores unarios de incremento más y de decremento menos, operadores de puntero referencia e indirección, operadores de manejo de bits, complementos a 1, operadores de negación lógica, asignación y designación
dinámica de memoria. Consideremos una clase de tipo T y un objeto X de tipo T. Se define un operador unitario sobrecargado más, entonces más X se interpreta como operador más argumento de X, o como X operador más sin argumento. Un operador unario se puede definir así, como una función de un argumento, como una función miembro sin un argumento, es el caso más frecuente. Nunca las dos a la vez. Sobrecarga de funciones o métodos. La sobrecarga de funciones es el proceso de definir dos o más funciones con el mismo nombre, que difieren únicamente en los parámetros que requieren y el tipo de resultado que generan. Este tipo de sobrecarga resulta ser una poderosa herramienta de programación. Sin embargo, se debe ser cuidadoso su uso, ya que si se utiliza excesivamente, el programa podría resultar poco legible. Además, es importante considerar que no es posible definir dos funciones que difieran solo en el tipo de resultado. Deben hacerlo también en la lista de parámetros. ¿Cómo determina C++ si la función está bien sobrecargada? Lo determina en base al número y tipo de parámetros basados en la función sobrecarga. C++ requiere que al menos de uno de los parámetros tenga un tipo diferente del que utilizan otras funciones. Por consiguiente, es válido declarar dos funciones sobrecargadas, tales como el ejemplo a continuación es int f, int a, int b, int c, y el segundo sería int f, int a, int b, float c. C++ puede llamar ambas funciones, ya que al menos uno de los valores de los parámetros tiene un tipo diferente de variable. Sin embargo, si se intenta escribir una función sobrecargada que tengan tipos similares, C++ emitirá un error. Por ejemplo, las definiciones siguientes no se compilarán, ya que el compilador no diferenciará una de la otra, como en el ejemplo siguiente. Y por último tenemos un ejercicio, ¿verdad? Con la clase fecha proporcionada, crear un programa que utilice operadores de preincremento y postincremento sobrecargados para sumar 1 al día en un objeto de tipo fecha, mientras que produce incrementos apropiados en el mes y el año, en caso de ser necesario. Además, debe sobrecargarse el operador más para incrementar un número n de días en una determinada fecha, y el operador de flujo de salida para poder mostrar los objetos de tipo fecha debe validarse en los años bisiestos. La solución se debe manejar a través de un menú que contenga las siguientes opciones: A. Crear los objetos de tipo fecha solicitando los datos al usuario. B. Incrementar una fecha en un valor n de n días. C. Prueba del operador preincremento. D. Prueba del operador postincremento. Y E. Salir de la aplicación. Este sería cómo quedaría al final el ejercicio, para que tengan una idea. Esto ha sido todo. Muchísimas gracias. Ok, yo continuaré con el siguiente tema, que es conversión de tipos. ¿A qué se refiere conversión de tipos? Ya que estamos hablando en C++, tiene varios tipos de estáticos a la hora de la compilación. Ok, les voy a explicar un poco. Se refiere a que cuando nosotros declaramos una variable, no la podemos volver a declarar ni cambiar el valor de que le hayamos puesto. Solo existe una forma. La forma es que sea convertible la variable, y es como cuando nosotros tenemos algo y lo queremos convertir a otro tipo de valor. ¿Cómo hacemos eso?
Les voy a poner un ejemplo muy claro. Como ahorita estamos hablando del string, es como que nosotros queremos cambiar un valor de string a int y sabemos las diferencias entre esos dos. Entonces, si nosotros declaramos una variable int, ya puede ser A, B, C, D, Z, X, Y, lo que nosotros queramos ponerle, le estamos indicando al programa que es un valor entero. Entonces, no podremos cambiarlo a otro valor. O sea, cuando el ejemplo el que les voy a poner a continuación es cuando declaramos un valor entero y queremos ponerle int y la palabra que le vamos a poner es hello, y ahorita les vamos a explicar a continuación el ejemplo. Vale. Ok, entonces los que les voy a explicar a continuación es un error típico que nos ha pasado. Como ustedes saben, las líneas que tenemos aquí, originalmente estas tres ya las da el programa, que sería include string, la primera librería, use namespace para que no nos ocurra ningún tipo de error, y el in main, el típico in main, y empezamos abriendo la llavecita. Entonces, lo que les quiero dar a entender es que cuando nosotros declaramos un tipo de valor int entero, por ejemplo aquí utilicé la variable i, no puedo, a la hora de declararla, no puedo ponerle un tipo texto, como por ejemplo la palabra hello que le quiero poner aquí, que sería hola, ya que me tiraría este error, el error C5 parte ceros 29, que me dice que no es implícito, como les había explicado. Entonces, si ustedes quieren saber más de este error, a la hora de compilarlo, nos tira, si nosotros buscamos en C++, tenemos una librería entera de los códigos, de los errores y qué significa cada tipo de error. Así que más que todo eso les quería explicar. Y el siguiente tema es nada más y nada menos que los constructores explícitos. ¿A qué me refiero con esto? A los constructores que vienen por defecto en el programa de C++. Ok, les voy a explicar un poco para que se den cuenta. ¿A qué se refiere con constructores? Es la manera más fácil o automáticamente que el programa hace a la hora que nosotros declaremos las clases. Entonces, me refiero a de que cuando nosotros declaramos las clases, se refiere a eso, de que estamos implementando un nuevo constructor. Entonces, eso no tiene parámetros. El constructor por defecto no tiene parámetros, sino que automáticamente nos ayuda a que como nosotros lo hagamos, así va a salir. Entonces, eso nos ayuda demasiado a la hora de interpretar las clases. Entonces, sería buenísimo. A continuación les voy a explicar un ejemplo a cómo podemos interactuar con los constructores por defectos, así que quédense un poquito por acá. Ok, entonces con lo que les voy a explicar brevemente para no aburrirlos, entonces es a cómo empezar a utilizar los constructores en sí y a qué se refiere. Ok, entonces como vemos aquí, la primera línea de código, como siempre, incluye uString, la primera librería, using namespace para que no tengamos ningún tipo de error a la hora de escribir algo. Y aquí empieza con clase. ¿A qué se refiere con clase? A clase es que cada vez que nosotros tal vez tengamos una clase, es que el constructor va a ir interactuando y nos va a ir ayudando. Esto, food class, es la siguiente clase. Entonces empezamos abriendo llave y declaramos las primeras variables, que aquí pueden utilizar las que ustedes quieran. Pero como yo quise ser un poco más simple y para que entendieran rápido, X, Y y Z, no hay ningún problema. Esto de público es lo que le combina al constructor. Entonces, como ya declaramos la variable food class, no hay ningún problema a la hora de que la volvamos a seguir utilizando. Entonces, food class, aquí es donde nos ayuda el constructor por defecto, como les había explicado en la teoría. Entonces, empezamos interactuando y declaramos esa variable que sería print bars. Tal vez se preguntan por qué print bars y no puse una fácil, simplemente porque me gusta mucho la palabra y está un poco trabada, pero no le pare mucha bola, que no importa. Cerramos el ciclo, empezamos declarando la variable que está, que le vamos a dar el mismo valor, y seguimos, le añadimos valor a X, Y y Z, que aquí lo declaramos, entonces aquí le damos un valor. Entonces volvemos a declarar la variable food class y le damos ahora el valor de print bars, que aquí está. Entonces ahora lo que vamos a decir es que vamos a mostrar el CUT de X,
O sea, para que nos muestre el valor de X, sino que nos muestre el valor de Y, sino el valor de Z. Entonces, si todo esto se cumple, nos va a mostrar todo eso, ¿no? Entonces el constructor nos ayuda a la hora de las clases, como ustedes pueden ver. Entonces aquí ya al final, el food class, el objetivo que trata de hacer eso es inicializar por defecto el constructor. Entonces, a la hora de que todo esto pase, si sucede eso, va a retornar el valor que nosotros deseemos. Y así termina el programa que les quería explicar, que es constructor de experto. El tema siguiente para hablar y último tema acerca del string es sobre la sobrecarga del operador de llamada a función. Es poderoso sobrecargar el operador de llamada a función, ya que las funciones pueden recibir un número arbitrario de parámetros separados por comas. Esto es, por ejemplo, una cadena de string personalizada. Podríamos cargar este operador para seleccionar una subcadena a partir de un objeto en string. Los dos parámetros enteros del operador podrían ser especificar la ubicación inicial y la longitud de la subcadena a seleccionar.